Existe un principio espiritual tan profundo como desconcertante que desafía por completo las leyes de la física, los manuales de la economía humana y los instintos más básicos de supervivencia de nuestra carne. El mundo, en su afán de acumulación, te asegura de manera sistemática que la única forma de garantizar tu seguridad financiera y tu bienestar futuro es reteniendo, guardando con recelo e intentando acumular la mayor cantidad posible de recursos dentro de tus graneros. Sin embargo, en los tribunales del reino de los cielos opera una paradoja divina inquebrantable. Aquel que abre su mano y dispersa con desprendimiento ve cómo sus posesiones aumentan, mientras que aquel que retiene más de lo que es justo termina inevitablemente en la escasez y la sequedad espiritual. No se trata de una fórmula mágica de enriquecimiento rápido, ni de una transacción comercial. Se trata de una ley legal de siembra y cosecha que gobierna toda la creación. Cuando cierras el puño por temor a la falta, bloqueas el flujo de la provisión sobrenatural sobre tu casa. Pero cuando vences el miedo y decides soltar lo que tienes, tu semilla activa el poder multiplicador del Altísimo, convirtiendo lo limitado en un manantial inagotable. La lógica invertida del reino de Dios no funciona bajo el parámetro de la escasez humana, sino bajo el decreto de la abundancia del Creador. Para la mentalidad terrenal, dar es sinónimo de perder, restar o disminuir el patrimonio que tanto esfuerzo ha costado construir. Pero para el diseño divino, dar es la única manera legal de sembrar, y toda semilla que se siembra en el terreno de la obediencia tiene el destino profético de regresar multiplicada a los graneros del sembrador. Dios no te pide que seas generoso, porque Él necesite tus recursos materiales. Él es el dueño del oro y de la plata, y sostiene los astros con el poder de su palabra. El Señor te invita a la generosidad, porque sabe que el acto de abrir la mano rompe de forma inmediata el espíritu de Mamón, esa influencia invisible que intenta encadenar tu corazón a la falsa seguridad de las riquezas terrenales. Cuando decides ser un canal y no un depósito cerrado, la gracia del cielo te califica para ser un administrador de grandes dimensiones, porque Dios siempre proveerá semilla al que verdaderamente está dispuesto a sembrar. Alinea los pensamientos de tu mente y sintoniza los oídos de tu espíritu con los decretos inamovibles que la palabra de Dios establece para activar la sobreabundancia en tu atmósfera diaria. Proverbios 11, 24-25. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lucas 6, 38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La revelación del libro de Proverbios expone con una precisión quirúrgica el diagnóstico de la avaricia humana y la recompensa del desprendimiento santo. Retener más de lo que es justo no es una muestra de sabiduría financiera, sino una manifestación de desconfianza en la fidelidad del pacto divino, cuyo resultado legal es siempre la pobreza del alma y la escasez del entorno. Por el contrario, el alma generosa no solo es bendecida temporalmente, sino que es prosperada de forma integral, convirtiéndose en un agente de bendición que al saciar la necesidad del prójimo, se garantiza a sí misma el ser saciada directamente por la mano del Omnipotente. El propio Señor Jesús eleva este principio a una ley judicial absoluta en el Evangelio de Lucas.
Observa los términos que utiliza el maestro. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios no devuelve los términos de tu generosidad de forma tacaña. Él desborda la capacidad de tu regazo. El tamaño de tu siembra determina legalmente el tamaño de tu cosecha, porque la medida con la que decidas medir a los demás es el molde exacto que el cielo utilizará para verter la provisión sobre tu existencia. Para comprender la magnitud de la obediencia que precede al milagro de la multiplicación, debemos trasladar nuestra atención espiritual al escenario de crisis absoluta en la historia de la viuda de Sarepta, durante los días del profeta Elías. La nación entera se encontraba bajo el juicio de una sequía devastadora. La tierra estaba estéril y el alimento había desaparecido por completo. En medio de ese panorama de muerte, Dios envía al profeta no a la casa de un magnate, sino al hogar de una viuda extranjera que lo había perdido todo. Cuando Elías llega a las puertas de la ciudad, encuentra a la mujer recogiendo 2 leños para una última y trágica tarea: preparar un pan final con un puñado de harina y un poco de aceite que le quedaban en la vasija para comerlo junto a su hijo, y luego sentarse a esperar la muerte. El panorama humano no podía ser más desolador. Es ahí donde el enviado de Dios lanza una demanda que desafía toda lógica humana y toda piedad social. Primero Reyes 17, 13, 14. Elías le dijo: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fija la mirada de tu fe en el peso legal de esta escena devocional». El profeta no le pide a la viuda que dé de lo que le sobra, sino que le entregue lo último que posee. Le ordena que lo ponga a él primero. Esta no es una petición egoísta, sino una prueba de prioridad espiritual en el altar de la fe. La mujer se encontraba ante la decisión más crucial de su existencia: retener su puñado de harina para prolongar su agonía por unas horas, o abrir su mano en obediencia a la palabra del profeta para activar el orden del milagro creativo de Dios. Ella venció el temor, creyó al decreto del cielo y entregó su última porción. La consecuencia legal de ese desprendimiento radical alteró las leyes de la naturaleza en su cocina. La vasija de harina jamás volvió a vaciarse y el frasco de aceite nunca disminuyó. Dios no multiplicó los graneros de la viuda mientras estaban llenos. Multiplicó su escasez en el momento exacto en que ella decidió vaciar su mano en favor del reino. Es fundamental comprender que, bajo la perspectiva del Espíritu Santo, la verdadera generosidad nunca se mide por la cantidad material de lo que se entrega, sino por el nivel de sacrificio, desprendimiento y fe que esa ofrenda representa para el corazón del que da. El mundo elogia la filantropía que nace de la abundancia, aquella donde se dona lo que no hace falta y lo que no altera la comodidad del presupuesto. Pero Dios se conmueve ante la ofrenda que cuesta, aquella que requiere una confianza absoluta en que el sustentador de la vida saldrá al encuentro de la necesidad al día siguiente. Dar de lo que sobra no requiere fe. Dar de lo que se necesita es la expresión más alta de adoración legal que un ser humano puede rendir ante el altar del Altísimo. Cuando ofreces con alegría en medio de tu propia prueba o de tu propia limitación, estás emitiendo un voto de confianza inquebrantable en el carácter proveedor de tu Padre Celestial.
2 Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo establece el marco judicial de la siembra espiritual con una claridad que no deja lugar a dudas. La escasez en la cosecha es el resultado directo y proporcional de la tacañería en la siembra. No puedes esperar un avivamiento de provisión sobre tus hijos si tus semillas en el altar del reino han sido limitadas, dadas de mala gana o por mera presión religiosa. El Señor no busca tu dinero bajo el peso de la culpa. Dios ama al dador alegre, aquel que experimenta gozo al abrir su mano, porque entiende que es un honor inmenso ser un colaborador en la expansión del Evangelio y en el alivio del necesitado. La alegría al dar es la prueba legal de que tu corazón ha sido completamente libre de la avaricia y que tu confianza está puesta enteramente en la fidelidad eterna de la palabra. Unamos nuestros espíritus en este momento de máxima solemnidad devocional, levantando un clamor profundo y sincero de desprendimiento y consagración ante el trono de la gracia divina. Padre celestial, Dios omnipotente, dueño de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos habita, nos acercamos hoy ante tu presencia santa con las manos abiertas y el corazón completamente dispuesto. Señor, hoy confesamos ante ti que muchas veces hemos permitido que el miedo a la escasez, la ansiedad por el futuro y el espíritu de acumulación gobiernen nuestras decisiones financieras y aten nuestras manos. Te pedimos perdón por haber retenido más de lo debido, por haber dudado de tu fidelidad como nuestro pastor y proveedor, y por haber mirado el tamaño de nuestras limitaciones en lugar de la inmensidad de tu herencia. En esta hora de intimidad y adoración, rompemos de forma legal en nuestras vidas toda atadura de avaricia, todo temor a la falta y toda desconfianza en tu palabra. Te pedimos que nos concedas un corazón conforme al tuyo, un corazón generoso, sensible a la necesidad del prójimo y apasionado por tu obra. Declaramos que todo lo que poseemos procede de tu mano bienhechora y que somos simples administradores de tus bendiciones. Te entregamos nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestro diezmo y nuestras ofrendas, consagrándolos en tu altar con alegría genuina y libertad de espíritu. Abre las ventanas de los cielos sobre cada hogar que se une a este acuerdo de fe. Reprende al devorador de nuestras cosechas y multiplica de manera sobrenatural la harina y el aceite en nuestras vasijas familiares. Que nuestras vidas sean canales limpios por donde fluya tu provisión para saciar a la tierra sedienta. En el nombre poderoso y soberano de Jesús. Amén. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Esta es la única sección de todas las escrituras sagradas donde el Dios de los ejércitos emite un decreto legal invitando al ser humano a ponerlo a prueba. El diezmo y la ofrenda no son una invención humana para el sostenimiento de estructuras terrenales. Son una ordenanza legal del pacto eterno para mantener el orden de la bendición sobre tu heredad. Cuando cumples con el mandato de traer el alimento a la casa del Señor, se activa de manera automática una respuesta judicial en los cielos. Las ventanas celestiales no se abren de forma parcial.
Se abren de par en par para derramar una bendición de tal magnitud que sobrepase por completo tu capacidad física y mental para contenerla. Es un desborde de gracia, de oportunidades, de sabiduría y de protección sobre todo lo que tus manos emprendan. No retengas lo que le pertenece al altar, porque el secreto de tu multiplicación siempre estará en la fidelidad de tu entrega. Proclama hoy con una fe inquebrantable en tu entorno diario: rompo a partir de este instante con todo ciclo de escasez y temor en mi mentalidad. Declaro que soy un administrador fiel del reino de los cielos y que mi mano está abierta para bendecir, sembrar y repartir conforme a la dirección del Espíritu Santo. Mi casa está bajo el diseño del pacto de Sarepta. La harina de mi vasija no escaseará y el aceite de mi frasco no disminuirá, porque mi prioridad es honrar al Dios vivo con mis primicias. Camino en sobreabundancia. Mi siembra es generosa, y mi cosecha será abundante y rebosante por el poder de la palabra eterna. Mi confianza está en Jehová, mi gran proveedor. En la reverencia y profundidad de este altar devocional, entendemos que el acto de abrir la mano puede ser el mayor desafío para un corazón que ha sido golpeado por la crisis o la inestabilidad económica. Sin embargo, Jesús ve la sinceridad de tu fe y desea manifestar su poder multiplicador sobre tu escasez actual. Si te encuentras en una temporada donde necesitas un milagro financiero en tu hogar, donde deseas que las ventanas de los cielos se abran sobre tu negocio, o donde buscas la sabiduría necesaria para administrar tus recursos con fidelidad, te invito a dar un paso de fe en el Espíritu. Coloca con total libertad y confianza tu petición de oración específica en la sección de comentarios que se encuentra abajo. Estaremos intercediendo de rodillas por tu provisión, presentando tu causa ante el Dios que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, para que tu espíritu continúe alineado con estos principios de poder y tu fe se mantenga firme contra el temor de la escasez. Te sugiero que sigas conectado con la presencia del Señor a través de los videos devocionales que aparecen en este momento en tu pantalla. Continúa sumergido en esta atmósfera de revelación y oración, permitiendo que la instrucción divina siga transformando tu realidad y guardando tus graneros. Que la bendición del Dios Altísimo, que enriquece y no añade tristeza con ella, repose sobre tu vida hoy y para siempre.